Nunca pensé que la traición más devastadora de mi vida no vendría de una infidelidad física, ni de un mensaje comprometedor, ni siquiera de un secreto emocional, sino de una pantalla. Una simple pantalla. Siempre creí que conocía a la persona con la que dormía cada noche, con la que compartía mis días, mis miedos, mis planes y mis años. Pero me equivoqué de la forma más humillante posible. No sabía que mi pareja llevaba una doble vida digital tan elaborada que parecía sacada de una novela. Una vida llena de identidades falsas, conversaciones paralelas, relaciones secretas, perfiles que jamás imaginé que existían. Y lo peor de todo es que, durante meses, viví con él sin sospechar nada, sin imaginar que la persona que tenía delante era la versión más superficial de alguien que había logrado construir un mundo alterno donde yo no existía como pareja, sino apenas como una excusa para sostenérselo. Todo empezó con lo que parecía una tontería, un cambio de contraseña. Algo normal, algo cotidiano. Él siempre había sido reservado con su privacidad, pero nunca había sido extraño al respecto. Teníamos confianza, o al menos, eso creía. Un día, mientras estaba en la cocina buscando una receta, escuché desde el salón el sonido rápido de teclas, como si le estuviera cambiando algo con prisa. No pensé en nada raro, pero cuando regresé, vi que había puesto su móvil boca abajo y bloqueado la pantalla. Un gesto minúsculo, un detalle casi invisible. Pero fue la primera grieta. Días después noté que había desactivado sus notificaciones. No todas, solo algunas, las que aparecían en la pantalla bloqueada. Me dijo que era para concentrarse mejor en el trabajo. Sonreí, lo dejé pasar. Pero a partir de ese momento, algo empezó a moverse dentro de mí. Una inquietud pequeña que luego se transformaría en una tormenta. Porque cuando alguien oculta cosas, su comportamiento cambia, aunque intenten disimularlo. Y él empezó a mostrar señales que yo, poco a poco, comencé a conectar como si fueran piezas de un rompecabezas siniestro. Se llevaba el móvil al baño siempre, incluso para ducharse. Nunca lo había hecho. Si sonaba mientras estábamos juntos, lo silenciaba de inmediato. Si recibía un mensaje, lo respondía con el cuerpo ligeramente girado, como si el simple ángulo pudiera esconder algo. Y lo más sospechoso de todo, empezó a dormir con el móvil debajo de la almohada. Antes lo dejaba cargando en la mesita. Ahora lo tenía siempre a mano, como si fuera un arma que debía proteger. Pero todas estas señales solo me hicieron sospechar, hasta que una noche lo vi reír solo frente a su pantalla. No una risa normal, una risa íntima, de esas que solo compartes con alguien con quien sientes complicidad. Cuando me acerqué, cerró la app tan rápido que casi tiró el móvil al suelo. Sonrió y dijo que era un meme tonto. Pero su reacción hablaba por sí sola. No era un meme, era alguien. Con el tiempo empecé a fijarme en algo que antes habría ignorado. Su calendario. Había huecos extraños en su rutina. Espacios que decía haber ocupado con trabajo, pero en los que luego se contradecía. Días en los que decía estar agotado, pero no podía explicar qué había hecho exactamente. Y más tarde descubrí que la razón no era una doble vida tradicional, sino una digital. Una vida que no requería estar físicamente en otra parte, pero sí mentalmente, emocionalmente, y durante horas. La primera señal concreta llegó una tarde aparentemente normal. Él había salido a comprar algo rápido y su portátil quedó abierto. No sé por qué, pero esa vez pasé cerca y vi una pestaña minimizada. No la toqué, no la abrí, solo vi el nombre de la ventana. Y ahí empezó mi caída libre. Era un nombre femenino, uno que yo no reconocía. Una pestaña de un chat, no de una red social, no de WhatsApp, de un sitio que no conocía. Una plataforma con un nombre extraño, casi oculto, como un lugar donde no quieres que nadie entre sin invitación. Esa noche apenas pude dormir. Tenía un nudo en el estómago que no sabía si era miedo, rabia o simple intuición. Algo me decía que no debía ignorarlo. El instinto, ese que tantas veces silencié por confiar demasiado, ahora gritaba. Al día siguiente, cuando salió a trabajar, me quedé sola en casa. Me debatí entre respetar su privacidad o descubrir la verdad. Y por primera vez entendí que la privacidad se respeta cuando hay confianza, cuando no hay mentiras, cuando no hay comportamientos que contradicen el propio discurso de amor. Tomé su portátil, lo abrí y busqué esa pestaña. Pero ya no estaba. La había cerrado. Sin embargo, el historial dejó rastro. Y cuando vi el enlace, algo dentro de mí se quebró. Era una plataforma donde los usuarios creaban perfiles anónimos, con identidades alternativas, fotos que no eran reales, nombres inventados. Un sitio diseñado para vivir vidas paralelas sin ser descubierto.
Ahí encontré su usuario. Su foto era otra. Su nombre era otro. Su edad era distinta. Todo era falso, excepto una cosa, las palabras. Su forma de escribir. La reconocí de inmediato. Ese era él. Esa era la persona con la que yo compartía mi vida, pero en una versión que no conocía. Una versión que jamás me mostró. El perfil estaba lleno de interacciones. No solo con una persona, con varias. Conversaciones largas, profundas, cargadas de coquetería, confianza, secretos. Él era encantador, ingenioso, sensible, pero no conmigo, con ellas. Me dolió ver cómo compartía bromas, cómo contaba anécdotas, cómo decía cosas que yo jamás le había escuchado decir. Era como descubrir a un desconocido que llevaba mi ropa, comía en mi mesa y dormía en mi cama. Y entonces vi lo peor. Conversaciones de meses atrás, desde antes incluso de que empezara a comportarse raro. Él había construido esa doble vida desde hacía mucho tiempo. Una vida donde era libre de ser otra persona. Una vida donde las reglas del compromiso no existían. Una vida donde yo era apenas un inconveniente que debía gestionar fuera de la pantalla. Lo más triste no fue verlo coquetear con otras. Lo más devastador fue ver lo que decía de mí. Comentarios disfrazados de bromas, críticas escondidas en sarcasmos, detalles íntimos que yo le había confesado en confianza. Los utilizaba como material para hacerse la víctima, para parecer incomprendido, para despertar interés. Usaba mis miedos como su historia trágica, mis inseguridades como anécdotas entretenidas, mis luchas como argumentos para conseguir atención ajena. Me quedé leyendo durante horas. Cada palabra era como una puñalada lenta. No podía dejar de mirar, aunque me estaba destrozando. Era la curiosidad morbosa de ver hasta dónde había llegado, hasta dónde había caído, hasta qué punto había logrado construirse una vida perfecta detrás de una pantalla. Y entonces vi algo que me dejó sin respiración. Había una conversación marcada como favorita. Una que él nunca había eliminado. Una que releía. En ella hablaba de una mujer específica, alguien con quien llevaba meses hablando. Y lo peor, no solo coqueteaban. Tenían planes, planes reales. Planeaban conocerse, planeaban viajar juntos, planeaban una vida que yo nunca estuve incluida. Una vida donde él era soltero, libre, sin compromisos, sin pareja, sin mí. Ese fue el instante en el que entendí que no estaba compitiendo con otra mujer. Estaba compitiendo con una versión falsa de él. Y ese tipo de traición es la que más destruye. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad, pero cada vez que lo miraba a los ojos veía un reflejo que antes no estaba ahí. No era el reflejo de un mentiroso tradicional, de esos que juegan a dos bandos físicamente. No, era el reflejo de alguien que se había dividido en 1000 pedazos sin darse cuenta. Un hombre que vivía en un cuerpo, pero cuya mente y emociones estaban repartidas en distintos rincones de Internet, cada uno con una historia diferente, con una versión suya distinta, con un objetivo distinto. Y mientras él hablaba conmigo de cosas rutinarias, yo solo podía pensar en las palabras que escribía cuando creía ser libre de mí. Lo más retorcido no era que tuviera una relación virtual con alguien más. Era que tenía varias. Relación no en el sentido tradicional, sino en una forma híbrida, extraña, donde cada identidad le permitía ser una versión de sí mismo que yo nunca había conocido. Y lo peor, cada una de esas versiones era incompatible con la persona que decía ser conmigo. Era como si hubiera creado personajes diferentes para distintas audiencias, como si su vida conmigo fuera el personaje menos interesante. No pude evitar volver al portátil. No para fisgonear más, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esa doble vida. Y cada vez que leía algo nuevo, sentía que el suelo bajo mis pies se hundía un poco más. En uno de los perfiles él se mostraba como un hombre tímido y sensible, incomprendido por su pareja controladora. En otro era seductor, confiado, un espíritu libre que solo buscaba diversión. En otro más, decía ser soltero y recién mudado a otra ciudad, buscando nuevas conexiones. Cada versión tenía su propio vocabulario, sus propios chistes internos, sus propios círculos. Era imposible que todo eso fuera improvisado. Había planificación, constancia, dedicación. La misma dedicación que yo creía que tenía hacia nuestra relación. Pero la parte más oscura llegó cuando empecé a reconocer detalles de mi propia vida filtrados en esas conversaciones. No solo hablaba de mí. Usaba mi vida como inspiración para inventar historias. Cambiaba mi dolor, mis anécdotas, mis debilidades,
para convertirlas en relatos trágicos o divertidos que él contaba como si le pertenecieran. Era como si yo hubiera sido solo un recurso para enriquecer sus identidades falsas. Una especie de base emocional de datos de la que él extraía lo que necesitaba para quedar bien con otras personas. Y entonces apareció la conversación que cambió todo. En uno de sus perfiles, el más activo, encontré un mensaje escrito por el que me dejó paralizada. Le decía a una mujer: «Me siento atrapado. Ella está pasando por un mal momento y no puede dejarla hasta que se estabilice. Es cuestión de tiempo». Ella era yo. Esa mentira se usaba para justificar porque aún vivía conmigo. Esa excusa le daba credibilidad ante la otra mujer. Esa frase convertía mi existencia en un obstáculo. Ese fue el primer golpe. El segundo vino cuando descubrí que no solo hablaban, se enviaban regalos. Y no regalos pequeños. Ella le mandaba paquetes a su trabajo, él le enviaba cosas por correo, incluso tenían un código de frases para avisarse cuando alguien estaba cerca. Era un vínculo emocional real, no solo digital. Y mientras yo creía que estaba viviendo un periodo de pareja estable, él estaba construyendo una vida paralela con una desconocida. El tercer golpe fue el más devastador. Encontré un archivo guardado en una carpeta oculta. No tenía nombre claro. Era una captura de pantalla. En ella se veía una videollamada entre él y esa mujer. Él sonreía de una forma que nunca había hecho conmigo. No era la sonrisa cotidiana. Era íntima, cálida, exclusiva. Esa clase de sonrisa que solo aparece cuando alguien se siente libre. Libre de mentir, libre de fingir, libre de mí. Y luego vino la evidencia final. Un mensaje de ella diciendo: «No puedo esperar a que te mudes. Todo será más fácil cuando no tengas que ocultarte». No supe cuánto tiempo me quedé mirando ese mensaje. Sentí como el mundo se me reducía a un punto diminuto, como si toda mi vida hubiera sido una fachada más. Mientras yo trabajaba, cocinaba, reía, hacía planes, él estaba planeando irse. No mentalmente, físicamente. Estaba construyendo un puente para salir de nuestra vida y entrar en la suya. Un puente silencioso que yo jamás vi. Porque estaba hecho de píxeles, palabras y noches a escondidas. Ese día fue la primera vez que empecé a temerle. No de miedo físico, sino emocional. Porque descubrí que era capaz de fingir conmigo durante meses mientras vivía intensamente detrás de una pantalla. Porque era capaz de mirar mi rostro cada mañana, besarme la frente, decirme te quiero, mientras le decía a otra que pronto estaría libre. Pero lo peor aún no había llegado. Una tarde, mientras intentaba procesar todo, él llegó a casa y me dijo algo que heló cada músculo de mi cuerpo. Sonreía. Estaba feliz, como si hubiera tenido un gran día. Se sentó a mi lado y, de la nada, soltó: «He estado pensando en que deberíamos tomarnos un tiempo, cada uno vivir un poco por su lado». Mi corazón se detuvo. Esa frase no venía de la nada. La había leído antes. Era exactamente lo que le había dicho a ella. Pero aquí la disfrazó de madurez y bienestar emocional, como si fuera una decisión lógica, como si no fuera parte de un plan que ya tenía en marcha. En ese momento supe que la traición que había descubierto era solo la superficie. Había algo más profundo, algo más elaborado, algo que llevaba más tiempo del que imaginaba. Porque no solo vivía una doble vida digital, vivía una doble vida emocional, una en la que yo era un estorbo. Y él ya había decidido cuándo sacarme del camino. Cuando él mencionó que deberíamos tomarnos un tiempo, algo en mi interior dejó de temblar. No porque me tranquilizara, sino porque en ese instante entendí que ya no estaba reaccionando emocionalmente. Estaba procesando. Vi cada palabra, cada gesto y cada sonrisa suya como si fueran piezas de una maquinaria que él llevaba meses ajustando. No estaba improvisando. No estaba confundido. No estaba en una crisis temporal. Estaba ejecutando un plan. Un plan que tenía todo el sentido cuando recordé el mensaje de aquella mujer. Todo será más fácil cuando no tengas que ocultarte. Esas palabras retumbaron en mi cabeza mientras él hablaba como si fuera un monólogo ensayado. Que necesitaba espacio. Que había estado reflexionando. Que sentía que habíamos caído en una rutina. Que quería reencontrarse consigo mismo. Palabras vacías que antes quizá me habrían confundido, pero que ahora eran solo la versión maquillada de su intención real. Dejarme sin admitir la verdad. Esa noche apenas dormí, pero no lloré. Por primera vez desde que empecé a descubrir su doble vida digital, no sentí dolor. Sentí una fuerza extraña, como si algo se hubiera alineado dentro de mí. Ya no quería buscar explicaciones ni respuestas. Quería ver su verdadera cara.
Quería saber qué más estaba ocultando. Porque si era capaz de crear tantas identidades falsas, si era capaz de construir una vida paralela casi perfecta, entonces había más. Tenía que haber más. Y no me equivocaba. Al día siguiente, cuando salió a trabajar, volví al portátil. No para leer más conversaciones. Me había prometido a mí misma no torturarme con eso, sino para revisar la parte técnica. Su historial no decía mucho, lo borraba a diario. Pero había algo que no podía borrar. Sus extensiones del navegador. Ahí encontré la pista que hizo que todo encajara. Tenía instaladas varias extensiones para ocultar actividad, para navegar en modo fantasma, para crear perfiles alternos y vincularlos al resto. Y entre todos esos nombres técnicos, encontré uno que no reconocí. Un administrador de cuentas múltiples. Cuando lo abrí, descubrí la bomba. No tenía 3 perfiles falsos, ni 5. Tenía 12. 12 identidades digitales distintas. 12 nombres. 12 avatares. 12 vidas. Cada una con su propio correo. Su propia foto. Su propio tono de escritura. Su propio propósito. Era como entrar en una cueva llena de máscaras colgadas en la pared. Algunas eran elegantes, otras agresivas, otras vulnerables. Pero todas tenían algo en común. Ninguna era él. O quizá todas lo eran, y yo era la que no conocía la versión real. Me costaba respirar mientras leía. No porque me doliera, sino porque era demasiado. ¿Quién dedica tantas horas, tanto esfuerzo, tanta energía en mantener vidas paralelas? ¿Quién construye relaciones digitales profundas con personas reales durante meses sin que nadie sospeche? ¿Quién necesita tantos refugios en Internet? ¿Y por qué? Entre esos perfiles encontré uno diferente, uno que él casi no utilizaba. Tenía una sola conversación guardada. Pero esa conversación cambió por completo la historia. Era con alguien que se hacía llamar N. No tenía foto, no tenía descripción, nada más que un mensaje breve que él había archivado. Un mensaje que decía: ¿ya lo decidiste? Recuerda que para dar el siguiente paso, tienes que cortar todos los lazos. Ese mensaje era de hacía 5 meses. Mi estómago se cerró. Algo en ese tono era distinto. No sonaba como un amante. No sonaba como una persona que coqueteaba. Era más directivo, como si fuera alguien guiándolo. Alguien que sabía de su doble vida. Alguien que lo había empujado a crearla. O al menos, alguien que estaba involucrado desde antes de que todo estallara. Busqué más conversaciones de ese contacto, pero no había. Solo ese mensaje. Archivado, como si él quisiera tenerlo siempre a mano, pero ocultarlo al mismo tiempo. La pregunta era evidente. ¿Quién era N? ¿Un cómplice? ¿Una de esas mujeres? ¿Un amigo? ¿Alguien que sabía más que yo? Decidí investigar más allá del ordenador. Fui a su mochila, algo que jamás había hecho. Encontré un cuaderno pequeño, casi lleno de garabatos. No eran notas de trabajo. Eran fragmentos de frases, ideas sueltas, listas de horarios, recordatorios de seudónimos. Como si tuviera que entrenarse para recordar quién era en cada perfil. Pero había algo más inquietante. Un papel plegado dentro del cuaderno. Lo abrí con cuidado. Era un mapa mental. Un esquema de nombres falsos, líneas que conectaban perfiles, flechas, anotaciones, y en el centro, un nombre. El proyecto. Me senté lentamente en la cama, porque las piernas ya no me sostenían. ¿Un proyecto? ¿Qué proyecto? ¿De qué estaba hablando? ¿Era para él un experimento? ¿Una especie de red social paralela? ¿O era algo peor? Había una nota debajo del título que me dejó helada. El objetivo: identidad emocional libre. ¿Qué significaba eso? Identidad emocional libre. Un concepto tan frío que parecía escrito por un robot, o por alguien que quería dejar de sentir para poder crear nuevas versiones de sí mismo sin culpa. Encontré fechas, líneas temporales, como si estuviera documentando su doble vida desde hacía más de un año. Y entonces entendí algo que me perforó el pecho. No era un accidente, no era un escape, no era infidelidad común. Había sido un proceso. Diseñado, construido, planeado. Mi papel en todo esto no era casualidad. Yo era el ancla que él quería cortar. Yo era el vínculo que lo ataba a una vida real, física, profunda. Una vida que él ya no quería. Mientras más leía, más claro era que él intentaba convertirse en otra persona, y que yo era un estorbo para completar esa transición. Y entonces, sin esperarlo, encontré la prueba que lo explicaba todo.
En su bandeja de correo, en un apartado al que no había entrado antes, había un mensaje de N, fechado apenas 2 días atrás. Decía: «El viaje está pagado. Ella no sospecha aún. Cuando lo hagas, no mires atrás». Esa frase me reventó los oídos. Ella soy yo. Yo no sospechaba. Yo no sabía. Pero él se iba a ir. Se iba a ir con sus identidades. Se iba a ir con esa mujer. Se iba a ir con su mundo digital. Y N estaba ayudándolo. No sabía si N era un amante, un manipulador, un amigo tóxico o un desconocido. Pero sí sabía una cosa. Había alguien más detrás de todo esto. Alguien que lo guiaba. Alguien que participaba. Alguien que no quería que yo descubriera la verdad. Y esa persona había cometido un error. Dejó un rastro. Un rastro que me llevó directo al origen de su doble vida. Cuando terminé de leer ese último correo, sentí que ya no quedaba nada dentro de mí que pudiera romperse. La frase «el viaje está pagado» era demasiado clara. Él tenía un plan con fecha, un plan que no incluía mi nombre, un plan que ya estaba en marcha. Pero lo que realmente me golpeó fue la línea final. Cuando lo hagas, no mires atrás. Ese «lo hagas» podía significar muchas cosas, pero todas implicaban que su salida de mi vida no iba a ser una simple conversación. Iba a desaparecer, con todos sus perfiles, con todas sus mentiras, con su otra vida, y con la ayuda de N, quien quiera que fuera. Decidí hacer algo que hasta ese momento no había tenido el coraje de hacer: buscar quién estaba detrás de ese correo. No era difícil. El dominio era extraño, nada profesional, casi improvisado. Pero había una pista: la foto del perfil. Una imagen diminuta, borrosa, que al principio no reconocí. Pero cuando la amplié, mi sangre se heló. No era la foto de una mujer. Era la foto de un avatar. Un icono de videojuego antiguo. Uno que él había usado hace años. Uno que ambos conocíamos porque lo había tenido como foto cuando empezamos a salir. Era un símbolo. Un recuerdo. Algo que solo alguien muy cercano él conocería. O él mismo. Por un segundo creí que N era él, que se escribía a sí mismo desde otro correo. Pero había detalles que lo contradecían. El tono, la forma de hablar, la estructura de los mensajes. Eran distintos. N tenía una voz más fría, más calculadora, más controladora. Y entonces conecté una pieza que me hizo sentir asco. No era un amante. No era una mujer. Era un hombre. Alguien que él había conocido en una de esas plataformas. Un mentor. Un guía. Un experto en dobles vidas digitales. Una persona que llevaba más tiempo que él creando identidades falsas. Alguien que lo había reclutado, entrenado, moldeado. Alguien que se alimentaba de la vulnerabilidad emocional de otros para convertirlos en versiones rotas. Empecé a investigar más. Encontré foros, hilos, publicaciones. Aparecía el mismo avatar, el mismo usuario, el mismo estilo verbal. N era un fantasma digital conocido por enseñar a otros cómo desaparecer emocionalmente. Cómo romper vínculos. Cómo construir vidas paralelas. Cómo anular a una pareja para tener espacio para otra identidad. Y mi pareja había caído. Profundamente. Irremediablemente. Mientras se me pedía días antes tomarnos un tiempo, N le aseguraba que tenía el control, que ya casi estaba libre, que solo debía cortar el vínculo principal. Yo. No físicamente, sino emocionalmente. Separarse, irse, cambiar de ciudad. Empezar una vida desde cero con una identidad nueva. Yo no sabía si reír o llorar, porque en ese momento comprendí algo macabro. Él no era un monstruo por sí mismo. Había sido moldeado para hacerlo, para dejar de sentir culpa, para engancharse a vidas falsas, para romperme despacio. La víctima original no era yo. La víctima original había sido él. Pero eso no disminuía el daño. Decidí enfrentarlo. No con gritos, no con acusaciones, no con llanto, con la verdad. Cuando llegó esa tarde, actué normal. Le pregunté cómo había ido el día. Sonrió. Dijo que estaba cansado, que había estado pensando en eso de darnos un tiempo. Lo escuché en silencio. Y cuando terminó, dejé el portátil sobre la mesa, abierto, en el correo de N. Él se quedó congelado. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un cadáver. Y en cierto modo, si lo había visto. La muerte de su secreto. ¿Qué es esto? Pregunté con una calma que no sabía que tenía. Él tragó saliva. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Retrocedió un paso.
Abrió y cerró las manos. Su cuerpo entero tembló como si se estuviera desmoronando desde dentro. No es lo que piensas, susurró. Ah, ¿no? Respondí. ¿Cuál de tus 12 versiones me lo va a explicar? ¿La que coquetea con mujeres? ¿La que planea mudarse? ¿O la que me llama un obstáculo? Sus piernas fallaron y se dejó caer en el sofá. Puso la cabeza entre las manos. No lloraba. Estaba en shock. Y entonces lo dijo. No podía parar. Esa frase me golpeó más que todos los correos. No podía parar, repitió. Fue una tontería al principio. Y después, ya no sabía cómo volver a ser yo. ¿Quién eres entonces? Pregunté. Él levantó la vista. Y por primera vez desde que lo conocía, su cara estaba vacía. Vacía de identidad. Vacía de emoción. Vacía de verdad. No lo sé, respondió. Ese fue el final. No hubo peleas. No hubo injurias. No hubo reconciliación. Solo una verdad irreparable. Había perdido el sentido de sí mismo. Llamé a un amigo para que me ayudara a sacar mis cosas esa misma noche. Él no intentó detenerme. No pidió otra oportunidad. No hizo promesas vacías. Solo me miraba como si hubiera perdido una batalla que nunca entendió del todo. Cuando salí por la puerta, dejé atrás a un hombre que ya no existía, que había sido reemplazado por fragmentos digitales, por versiones huecas, por vidas ajenas, por palabras escritas para otras personas, por una identidad que nunca pude conocer. Y aunque dolió, también sentí alivio, porque entendí algo que jamás olvidaré. A veces la traición no viene de un tercero. A veces la traición viene de una persona que dejó de existir mucho antes de que tú lo notaras. Y lo único que puedes hacer es no mirar atrás,